muchos años una persona me habló de que iban a montar un Splay por primera vez aquí en la Comunidad Valenciana. Me comentaron de que iba el Splay y me gustó tanto que no pude resistirme y así llevo 10 años ya aquí. Pues un poco por casualidad. Yo era monitor de ajedrez, me dijeron hacer curso de monitores y por casualidad, porque me pilla lo de mi casa, sinceramente. Y me dijeron, vente aquí que está cerca, y acepté. O sea, estoy aquí por casualidad. Pues porque yo me apunté cuando era pequeña, con 10, 11 años, y la verdad es que me gustó mucho el proyecto. Y conforme fui creciendo dije, yo quiero que este proyecto siga adelante, así que voy a seguir formando parte de él. Entonces pasé de ser niña a ser monitora. Pues vine porque cuando hice el curso de monitora de tiempo libre me hablaron sobre lo que era un Splay y cómo se trabajaba y lo que hacía. Y me gustó mucho el proyecto, entonces decidí hacer las prácticas aquí y ya como me gustaba lo que hacían y eso, pues al final me quedé. Bueno, principalmente lo llevo en la sangre porque toda mi familia ha sido monitor y monitora desde siempre y nada, desde que cumplí la edad, los 16 años, creo que ya fue, me saqué el monitor de tiempo libre y ya llegué aquí a Quart y aquí me quedé. En un primer momento, por el tema de que tenía 16 años, me dijeron que siendo monitor iba a ganar dinero, daba clases de ajedrez y así empecé. Y luego ya yo sin tener ninguna vocación de monitor me fui metiendo poco a poco y hasta ahora. Porque es un proyecto que de verdad yo pienso que merece la pena. Es decir, yo como niña me lo pasé aquí muy bien, aprendí mucho y pude crecer como persona. Y no me puedo ir sin transmitir todo esto al resto de los niños. Entonces, mientras pueda, yo quiero seguir aquí para que los niños puedan vivir lo mismo que viví yo. Porque me gustan mucho los niños y trabajar con ellos y eso, la educación y todo eso. Entonces decidí sacarme el curso de monitora y así poder... Bueno, pues lo primero de todo, la coordinación. Necesitamos que haya una coordinación más visible y más generalizada de todos los Splays, porque ahora mismo funcionamos un poco de forma autónoma cada uno y nos falta un poco de relacionarnos más entre nosotros y de crear cosas conjuntas con más calidad. Lo que deberíamos hacer todos es trabajar todos a una. Es decir, tener un grupo de personas que todos tengamos los mismos valores y enseñemos lo mismo en el Splay, en los diferentes Splays. Es decir, que tengamos una coordinación y sobre todo buen rollo, que haya buen rollo entre todos los monitores, porque esto se saca adelante todos juntos. Yo creo que ayuda porque trabajamos la educación en valores con los chiquillos, pero desde un ámbito diferente. Intentamos trabajar mediante el juego. Que los chavales, sin que se den cuenta, aprendan unos valores. Que no les machaquemos con charlas pesadas y espesas, sino que mediante el juego aprendan esos valores. Yo creo que aquí en el Splay inculcamos unos valores que hoy en día faltan bastante en la sociedad y así enseñándoselos desde más pequeños conseguimos que cuando crezcan y sean más mayores sean unas personas críticas y con valores. Aprendizaje. Innovador. Necesario. Educación. Futuro. Valores. Creatividad. Respeto. Amistad. Solidaridad. Compañerismo. Soñar.